¡Ella! Me violaste durante 8 años. Salón de recepción del Palacio Imperial de Río de Janeiro estaba repleto en noche del 3 de mayo de 1887, exactamente 15 meses antes de que Ley Áurea aboliera esclavitud definitivamente en 13 de mayo de 1888. Celebración que reunía más de 300 personas de élite imperial brasileña para conmemorar aniversario de 58 años del duque Fernando de Albuquerque, que era uno de propietarios más ricos de Valle do Paraíba, paulista, controlando facenda de 16.000 hectáreas dedicadas a producción de café, que generaba fortuna anual estimada en 650 contos de reis, mediante trabajo de 400 esclavos que laboraban bajo régimen brutal típico de facendas cafeeiras de época donde producción era maximizada a través de violencia sistemática que incluía castigos físicos aplicados por feitores, cuando cuotas de producción no eran alcanzadas y donde señores ejercían poder absoluto sobre cuerpos de esclavizados que eran considerados propiedad legal, sin derechos reconocidos por sistema jurídico imperial. Orquesta posicionada en balcón superior tocaba balsas europeas que habían sido importadas directamente de Viena, champán francés, Moet and Chandon, fluía generosamente en tazas de cristal Baccarat, valuadas en 85 contos de reis colectivamente. Aristocracia esclavocrata exhibía sus últimos momentos de gloria antes de colapso inevitable del sistema que sustentaba fortunas mediante exploración de trabajo esclavo, que movimiento abolicionista finalmente conseguiría destruir dentro de año cuando presión política e económica tornara insustentable continuación de régimen que mundo civilizado ya había abandonado décadas antes. Duque Fernando, vestido con traje de lino blanco importado de Inglaterra, valorado en 3 contos, recibía cumprimentos de barões, condes e políticos imperiales que celebraban longevidad de hombre que había construido imperio cafeiro durante 35 años desde que había heredado facenda de padre en 1852. Pero aproximadamente a las 10:30 de noche, cuando celebración alcanzaba intensidad máxima, con conversaciones políticas sobre resistencia final que aristocracia cafeeira podría montar contra abolición que Parlamento Imperial preparaba, un grito ecoou pelo salón con fuerza suficiente para silenciar orquesta instantáneamente y para congelar literalmente 300 conversaciones, transformando ambiente festivo en escena de tensión absoluta. Joana, esclava de 31 años, que había servido como mucama pessoal del duque desde que tenía 23 años en 1879, apareció súbitamente en topo de escadaria principal que conectaba segundo piso donde estaban aposentos privados con salón de recepción. Vestido de algodón blanco que mucamas usaban, estaba rasgado en múltiples lugares, exponiendo piel que mostraba marcas recientes de violencia física, incluyendo cortes superficiales en brazos y principalmente sangre que manchaba rostro donde golpe reciente había causado sangramiento de nariz que aún no había sido completamente limpio. Ella no esperó protocolo que normalmente requeriría que esclava permaneciera invisible durante celebraciones aristocráticas, sin hablar a menos que fuera directamente cuestionada por miembros de élite. No esperó permisión de duque o de mayordomos que controlaban acceso a salón principal. Simplemente descendió escalera lentamente con pasos medidos, que eran diseñados para maximizar impacto dramático de entrada, caminó directamente a través de multitud de convidados que se apartaban chocados abriendo pasaje central, y posicionóse en centro exacto de salón a menos de 2 metros de donde Duque Fernando
recebía cumprimentos de grupo de fazendeiros vecinos, y entonces gritó con voz que reverberó a través de paredes de mármol importado de Italia y a través de techos decorados con pinturas barrocas encomendadas a artistas europeos. «Me violaste durante 8 años». Sala explotó en murmurios horrorizados porque acusación era no solo escandalosa por contenido, sino principalmente porque estaba siendo pronunciada públicamente por esclava que estaba violando todas reglas de jerarquía social que el sistema esclavista imponía mediante violencia que garantizaba que esclavizados permanecieran silenciosos sobre abusos que sufrían. Duque Fernando, intentando mantener compostura aristocrática que situación exigía, pero visiblemente nervioso por acusación pública que amenazaba reputación construida durante décadas, intentó rir nervosamente como si acusación fuera delirio de esclava mentalmente inestable, y ordenó mediante gestos urgentes que capataces que estaban posicionados en perímetro de salón como seguranza removieran a Joana inmediatamente antes de que pudiera continuar causando escándalo que ya estaba atrayendo atención total de 300 testigos que incluían figuras políticas que podrían transformar incidente en munición política contra Duque. Pero Joana, ignorando completamente órdenes del duque e ignorando 3 capataces que comenzaban a avanzar hacia ella para removerla físicamente, continuó gritando cada palabra como acusación pública que décadas de silencio forzado no conseguían más contener. Cada frase era bomba que explotaba, destruyendo imagen de patriarca respetable que Duque cultivaba cuidadosamente. Desde mis 23 años, cuando fui transferida de trabajo en campos de café para posición de mucama pessoal, cada noche, durante 8 años, me obligabas a ir a tu habitación privada en segundo piso, cada noche entre medianoche y 3 de madrugada, cuando tu esposa legítima, Duquesa Clara, dormía en habitación adyacente, sin saber o fingiendo no saber que marido estaba en habitación al lado violando sistemáticamente esclava, que debería estar protegida por códigos morales, que aristocracia proclamaba, pero nunca respetaba, cuando víctimas eran mujeres esclavizadas, consideradas propiedad sexual de señores. Y continuó, revelando detalles que aristocracia preferiría haber permanecido ocultos para siempre. Tuve 5 hijos tuyos durante 8 años de violaciones sistemáticas, 5 gestaciones que fueron resultado directo de estupros que ocurrían 4 a 5 veces por semana, transformando cuerpo de mí, que nunca me perteneció legalmente en máquina reproductiva, que producía evidencias inconvenientes de crímenes que cometías rutinariamente. Los 5 bebés fueron vendidos antes de cumplir 2 años, vendidos a traficantes que los llevaban a facendas distantes, donde nunca más los vi ni supe de destinos de ellos, vendidos para que tu esposa legítima, Duquesa Clara, que sufrió 3 abortos espontáneos y que no conseguía tener hijos, nunca supiera que tú tenías 5 hijos con esclava. Cada bebé era evidencia física de estupros que necesitaba desaparecer mediante venta que sistema esclavista permitía, transformando niños en mercadería sin protección legal. Duquesa Clara, que estaba sentada en silla de jacarandá decorada con incrustaciones de oro a 5 metros de donde Joana hablaba, palidecía visiblemente, procesando revelación de que durante 8 años marido había violado sistemáticamente esclava, produciendo 5 hijos que habían sido vendidos mientras ella sufría infertilidad que médicos de época no conseguían tratar. Revelación que destruía cualquier ilusión que había mantenido durante años mediante negación que aristocracia de época frecuentemente empleaba para evitar confrontar infidelidades que eran socialmente toleradas cuando involucraban esclavas.
Convidados susurraban chocados porque aunque violencia sexual contra escravas era práctica común que todos sabían ocurría en facendas, raramente era expuesta públicamente de forma tan explícita en ambiente aristocrático, donde convenciones sociales exigían que tales realidades permanecieran ocultas mediante silencio cómplice que toda élite mantenía. Pero antes de que cualquier persona pudiera reaccionar físicamente para detener a Joanna o para removerla de salón, ella pronunció acusación final que era diseñada para justificar acto de venganza que estaba a punto de ejecutar. Y anoche, en noche del 2 de mayo de 1887, intentaste violarme nuevamente ignorando completamente que 6 meses antes había casado con Miguel, que es escravo ferreiro de facenda en ceremonia católica permitida por ley do ventre libre. Y cuando recusé por primera vez en 8 años, alegando que ahora era esposa casada, ordenaste algo que quebró irreversiblemente cualquier posibilidad de sumisión continuada. Ordenaste que mi hijo Pedro, de 12 años, fuera traído y forzado a observar mientras me violabas, para enseñarle cómo se trata a una esclava, para que aprendiera su lugar antes de que se volviera demasiado rebelde, según palabras exactas que pronunciaste. Si comprendes cómo 8 años de estupros sistemáticos y 5 hijos vendidos y principalmente tortura psicológica de hijo de 12 años, forzado a testimonrar, violación de madre, llevaron a Joanna a punto de ejecutar venganza sangrienta delante de 300 testigos de élite imperial. Si presencias como sistema jurídico de Brasil esclavista negaba protección completa a esclavas violadas, transformando resistencia en actos extremos que incluían homicidio público, porque tribunales nunca proporcionarían justicia. Entonces, suscríbete a este canal ahora y activa campanita para recibir notificaciones, porque caso de Joanna y del duque Fernando de Albuquerque se tornó uno de más documentados ejemplos de violencia sexual sistemática durante esclavitud y de resistencia a través de venganza que sistema jurídico consideraba crimen, pero que movimiento abolicionista celebraba como acto de justicia legítima cuando todas otras formas de protección habían sido negadas. Tu suscripción garantiza que el nombre de Joanna permanezca preservado como testimonio de que justicia para mujeres esclavizadas, violadas durante años, frecuentemente vino no a través de tribunales que las traicionaban, sino a través de resistencia violenta que incluía asesinato de estupradores delante de aristocracia que prefería silencio cómplice. Comenta desde dónde nos ves y comparte reflexiones sobre límites de resistencia cuando sistema niega absolutamente todas formas de protección legal. Y entonces Joanna ejecutó acto que transformaría celebración aristocrática en escena de crimen que jornais abolicionistas llamarían durante semanas seguintes de masacre del duque estuprador. Produjo faca de cozinha que havia escondido bajo vestido rasgado, faca de lâmina de 20 centímetros que havia subtraído de cozinha de palácio durante tarde, mientras preparava bandejas de alimentos para a celebração, e sussurrou com calma, que era mais aterradora que qualquer grito, porque demonstrava controle absoluto de persona que havia tomado decisión irreversible. Si mi cuerpo nunca me perteneció durante 8 años de violaciones, donde sistema jurídico imperial negaba completamente concepto de estupro, de esclava por señor, transformando violación en ejercicio legal de derechos de propiedad, entonces esta noche finalmente yo tomo lo que es mío, no cuerpo que fue robado durante años, sino justicia que tribunales nunca proporcionarían. Porque Código Criminal del Imperio de 1830 explícitamente excluía a esclavas de categoría de mujer honesta que merecía protección legal contra violencia sexual.
Joana avanzó sobre Duque Fernando antes de que guardas imperiales posicionados en perímetro de salón pudieran intervenir cerrando distancia de 2 metros que los separaba, y ejecutó 3 golpes rápidos con precisión que sugería que había planificado exactamente dónde atacar para garantizar muerte rápida. Primeiro golpe cortó garganta, seccionando arteria carótida que inmediatamente comenzó a expulsar sangre, compresión que manchaba vestido blanco del duque y tapete persa de 800 contos de reis que decoraba centro de salón. Segundo golpe penetró pecho perforando pulmón derecho causando hemorragia interna y dificultad respiratoria inmediata que impedía que Duque gritara pidiendo auxilio. Terceiro golpe atingió abdomen inferior perforando fígado, que es órgano altamente vascularizado cuyo daño causa sangramiento masivo, que es fatal en minutos, cuando asistencia médica no está inmediatamente disponible. Duque Fernando desmoronó en suelo de mármol mientras sangre se esparcía formando charco que se expandía rápidamente manchando zapatos de varios convidados que estaban a menos de metro de distancia, observando horrorizados escena que violaba todas convenciones de civilidad que aristocracia cultivaba cuidadosamente. Joana permaneció de pie sobre cuerpo sangrando de él durante aproximadamente 10 segundos que parecieron eternos para 300 testigos que estaban paralizados sin comprender completamente lo que acababan de presenciar. Faca ensangüentada aún en mano derecha que mantenía levantada como si fuera trofeo o como si fuera declaración simbólica de que violencia que había usado era respuesta proporcional a violencia que había sufrido durante 8 años. Y entonces, antes de que guardas finalmente reaccionaran avanzando para prenderla, Joana gritó para sala chocada, direccionando mensaje específicamente para mujeres aristocráticas que observaban desde sillas y sofás decorados con tapicerías europeas. Ustedes sabían, todas ustedes sabían que sus maridos violaban esclavas cada noche en aposentos privados de facendas y de palacios urbanos, pero preferían ignorar mediante negación conveniente porque reconocer verdad exigiría confrontar esposos y potencialmente destruir posiciones sociales que dependían de mantenimiento de apariencias de matrimonios respetables. Esta sangre que mancha tapete persa y que se esparce por suelo de mármol, esta sangre es de todas ustedes también porque silencio cúmplice que mantuvieron durante años permitió que violencia sexual sistemática continuara sin consecuencias para estupradores que sabían que esposas legítimas nunca los confrontarían públicamente. Para comprender completamente cómo Joana llegó a punto de asesinar Duque Fernando públicamente delante de 300 testigos de élite imperial en noche de celebración aristocrática, debemos retroceder 8 años en tiempo hasta 1879, cuando Joana tenía 23 años y trabajaba en plantaciones de café de facenda del duque en Valle do Paraíba, realizando labor física exhaustiva que consistía en colectar granos de café durante 12 horas diarias, 6 días por semana, bajo sol brutal que causaba deshidratación severa y bajo supervisión de feitores que aplicaban castigos físicos mediante chicotes cuando producción no alcanzaba cuotas establecidas arbitrariamente. Era trabajo que destruía cuerpos de esclavos mediante repetición de movimientos que causaban lesiones permanentes en espaldas y manos, pero que al menos permitía que Joana permaneciera relativamente invisible para Duque, que raramente visitaba campos, prefiriendo supervisar operaciones desde Casa Grande, donde revisaba libros de contabilidad y negociaba con compradores sin confrontar directamente brutalidad física que sustentaba fortuna. Pero en marzo de 1879, Duquesa Clara
que entonces tenía 32 años y que sufría de depresión crónica agravada por 3 abortos espontáneos que había experimentado durante 5 años de matrimonio con Duque, solicitó que nueva mucama Pesoal fuera seleccionada porque mucama anterior había sido vendida después de supuestamente robar joyas que realmente Duquesa había perdido durante viaje a Río de Janeiro. Duque, cumpliendo pedido de esposa, pero simultáneamente viendo oportunidad de seleccionar esclava joven que podría usar sexualmente, inspeccionó personalmente esclavas de campo durante tarde de marzo y eligió Joana basándose no en competencia para trabajo doméstico, sino en apariencia física que consideraba atractiva según padrones estéticos que aristocracia blanca aplicaba cuando seleccionaba víctimas de violencia sexual. Transferencia de Joana de Campos para Casa Grande fue presentada como promoción que debería ser agradecida porque trabajo doméstico era considerado menos físicamente destructor que trabajo en plantaciones y porque significaba que comería mejor alimentándose de sobras de comidas que familia aristocrática consumía en lugar de subsistir con farina de mandioca y frijoles que eran raciones estándar para esclavos de campo. Durante primeras 3 semanas de marzo, Joana trabajó en Casa Grande realizando tareas que incluían asistir duquesa durante baños, vestir señora con ropas elaboradas que requerían ayuda para cerrar botones y amarrar corsés y principalmente acompañarla durante días proporcionando conversación que duquesa valoraba, porque vida en facenda aislada era solitaria para mujeres aristocráticas que no tenían amigas cercanas en región rural, donde facendas estaban separadas por distancias de kilómetros. Pero en noche del 26 de marzo de 1879, Duque Fernando ejecutó primero estupro, que se tornaría patrón brutal durante 8 años seguintes. Convocó Joana a habitación privada en segundo piso aproximadamente a las 2 de madrugada, cuando Duquesa Clara ya estaba dormida en habitación adyacente, separada por pared de apenas 3 metros. Pretexto era que necesitaba que Joana buscara libro específico en biblioteca que supuestamente necesitaba para trabajo que estaba realizando, a pesar de hora totalmente inapropiada. Cuando Joana entró en habitación, Duque trancó puerta desde dentro, eliminando posibilidad de escape, y declaró explícitamente, sin eufemismos, que intención no era buscar libro, sino que quería que se acostara con él. Joana intentó recusar educadamente argumentando que no era apropiado y que Duquesa podría despertarse escuchando movimientos en habitación adyacente, pero Duque respondió con amenaza que era simultáneamente explícita y absolutamente efectiva. Si recusaba, sería vendida inmediatamente a facenda en fronteira agrícola de Mato Grosso, donde condiciones eran notoriamente brutales, con mortalidad que alcanzaba 60% dentro de 5 años, debido a enfermedades tropicales y trabajo exhaustivo en áreas recién desforestadas. Joana comprendió que resistencia física sería inútil porque Duque tenía ventaja de fuerza y principalmente porque incluso si lograra escapar de habitación gritando, Duquesa probablemente culparía a Joana por seducir. Esposo, en lugar de culpar a Duque por violación, inversión de responsabilidad que era común en cultura de época, donde mujeres esclavizadas eran frecuentemente acusadas de provocar avances sexuales de señores mediante comportamiento supuestamente seductor que justificaba violencia. Entonces se sometió, no por consentimiento que nunca existió, sino por coerción, que era resultado de sistema de poder donde esclavas no tenían opción real de negar demandas sexuales de señores sin enfrentar consecuencias que incluían venta a destinos, que eran esencialmente sentencias de muerte diferida.
Duque la violó durante aproximadamente 30 minutos en cama, que era ubicada a menos de 4 metros de pared que separaba habitación de él de habitación donde Duquesa dormía, proximidad que demostraba que Duque no tenía miedo de ser descubierto porque sabía que Duquesa nunca cuestionaría comportamiento de esposo, incluso si escuchara sonidos que sugerían actividad sexual en habitación adyacente. Después de primera violación, Duque ordenó que Joanna limpiara evidencia de sangre en sábanas usando agua fría para evitar manchas permanentes que podrían revelar lo que había ocurrido si criadas que lavaban ropas de cama notaran, que no hablara con otros esclavos bajo pena de venta inmediata, que sería ejecutada sin aviso previo y que retornara a trabajo al día siguiente como si nada extraordinario hubiera sucedido. Joanna obedeció porque alternativa era destrucción completa mediante venta a Facenda, donde probablemente moriría dentro de años. Durante semanas siguientes intentó evitar Duque mediante estrategia de permanecer en proximidad de Duquesa constantemente, esperando que presencia de señora crearía protección contra nuevas convocatorias. Pero estrategia fracasó completamente porque Duque simplemente comenzó a convocarla durante noches, entre medianoche y 3 de madrugada, cuando Duquesa estaba dormida profundamente, frecuentemente asistida por láudano que médicos prescribían para tratar depresión crónica, estableciendo patrón que se repetiría aproximadamente 4 a 5 veces por semana durante 8 años siguientes, entre 1879 y 1887. Violaciones se tornaron rutina ritualizada durante 8 años, donde Duque convocaba a Joanna mediante mensaje entregado por sirvienta durante tarde, especificando que debería ir a habitación privada aproximadamente entre medianoche y 3 de madrugada, dependiendo de cuándo Duquesa finalmente dormía. Joanna cumplía porque resistencia había sido eliminada mediante amenazas repetidas de venta y mediante comprensión de que el sistema legal de Brasil imperial no reconocía concepto de estupro de esclava por señor como crimen prosecutable, transformando violación en ejercicio de derecho de propiedad que legislación silenciosamente permitía mediante omisión deliberada de protecciones legales para mujeres esclavizadas. Durante esos 8 años, entre 1879 y 1887, Joanna experimentó trauma que era acumulativo, donde cada violación añadía capa adicional de destrucción psicológica que eventualmente resultaría en decisión de asesinar Duque públicamente, cuando límite final fuera cruzado mediante tortura psicológica de hijo de 12 años. Primera gestación ocurrió en junio de 1880, después de aproximadamente 15 meses de violaciones sistemáticas que habían comenzado en marzo de 1879. Resultado de estupros que Duque cometía 4 a 5 veces por semana sin usar ningún método de prevención de gestación, porque no le preocupaba consecuencia de embarazo, cuando víctima era esclava que podría ser forzada a abortar o cuyo hijo podría ser vendido eliminando evidencia. Joanna notó que menstruación no había llegado durante 2 meses consecutivos en julio, señal inequívoca de gestación que fue confirmada cuando náuseas matinales comenzaron en agosto. Intentó ocultar gestación de Duquesa usando ropas más amplias y reduciendo consumo de alimentos para minimizar crecimiento de abdomen. Pero en noviembre, cuando gestación alcanzó 6 meses, Duque notó durante una de violaciones rutinarias que el cuerpo de Joanna mostraba señales físicas de embarazo que no podían más ser ocultadas. Reacción del Duque no fue de rechazo ni de orden de aborto que algunos señores ocasionalmente exigían cuando esclavas quedaban embarazadas de ellos mediante procedimientos brutales que frecuentemente mataban tanto feto como madre, sino fue cálculo frío sobre cómo manejar situación,
de forma que minimizara escándalo potencial. Permitió que gestación progresara hasta nacimiento porque abortos eran peligrosos y podrían matar esclava que tenía valor económico como mucama competente, y principalmente porque hijo mestizo podría eventualmente ser vendido generando retorno financiero que compensaría costos de alimentación de Joana durante gestación y costos de manutención de bebé durante primeros años antes de venta. Primeiro filho, menino que Joana nombró mentalmente como José, aunque nunca tuvo oportunidad de registrar nombre oficialmente porque escravas no tenían derecho de nombrar hijos que legalmente pertenecían a señores, nació en febrero de 1881 y fue vendido en enero de 1883. Cuando tenía exactamente 23 meses a traficante, que lo llevó a fazenda en interior de Minas Gerais, donde Joana nunca podría localizarlo. Durante 23 meses, entre nacimiento y venda de José, Joana experimentó combinación contradictoria de amor maternal que se desarrollaba naturalmente mediante cuidado diario de bebé y de terror constante de saber que separación era inevitable, porque Duque nunca permitiría que hijo creciera en fazenda, donde semejanza física con él se tornaría evidente a medida que niño alcanzara 5 o 6 años, cuando rasgos faciales se definirían claramente. José mostraba piel notablemente más clara que Joana, indicando paternidad de padre branco, y Duque visitaba ocasionalmente Senzala durante primeros meses, observando bebé con expresión que era mezcla de curiosidad y de cálculo económico, sobre cuándo sería momento óptimo para vender, eliminando evidencia antes de que Duquesa comenzara a sospechar. Venda ocurrió cuando Duquesa comentó durante cena en diciembre de 1882 que había notado bebé mestizo en Senzala que parecía tener rasgos inusualmente europeos, comentario que Duque interpretó como sospecha inicial que necesitaba ser eliminada inmediatamente. Segunda gestación. Ocurrió apenas 4 meses después de venda de José, en mayo de 1883, resultado de violaciones que Duque continuaba cometiendo 4 a 5 veces por semana sin interrupción, incluso durante período de recuperación postparto, cuando cuerpo de Joana aún sangraba, y cuando médicos de época recomendaban abstinencia sexual para permitir cura de útero. Segunda hija, menina que Joana nombró mentalmente como Ana, nació en enero de 1884 y fue vendida en noviembre de 1885, cuando tenía 22 meses, a facendeiro que operaba producción de azúcar en interior de São Paulo. Venda de Ana fue particularmente traumática porque Menina ya había comenzado a hablar palabras simples llamando Joana de madre y reconociendo voz de ella, desarrollo que hacía separación emocionalmente devastadora, de forma que venda de José no había sido porque José había sido vendido antes de desarrollar lenguaje y reconocimiento consciente de madre. Tercera gestación. Ocurrió en marzo de 1886, después de intervalo de aproximadamente año, durante el cual Joana no había quedado embarazada, probablemente debido a estrés extremo que afectaba fertilidad, o debido a abortos espontáneos tempranos que ocurrían antes de que gestación pudiera ser detectada. Terceiro filho, menino que Joana nombró mentalmente como Carlos, nació en noviembre de 1886 y fue vendido en septiembre de 1888 cuando tenía 22 meses. Venda que ocurrió apenas 4 meses después de Ley Áurea de 13 de mayo de 1888 que había abolido esclavitud completamente, pero que no impidió que Duque ejecutara Venda, porque Carlos había nacido antes de abolición y porque confusión legal sobre estatus de niños nacidos durante esclavitud
pero vendidos después de abolición, permitía que traficantes continuaran operando durante meses de transición. Cuarta gestación ocurrió en enero de 1887, última gestación, resultado de estupros del duque, porque después de nacimiento de cuarta hija, Joana desarrolló complicaciones que médico diagnosticó como prolapso uterino parcial, que requeriría cesación de actividad sexual para permitir recuperación. Recomendación que Duque ignoró parcialmente, reduciendo frecuencia de violaciones de 4 o 5 veces por semana para 2 o 3 veces por semana, pero sin cesar completamente. Cuarta hija, menina que Joana nombró mentalmente como Rosa, nació en septiembre de 1887, 4 meses después de asesinato del duque en mayo. Nacimiento que ocurrió mientras Joana estaba encarcelada aguardando juzgamento por homicidio. Rosa sobrevivió y fue entregada a Joana después de abolición en mayo de 1888, siendo única de 5 hijos que Joana consiguió criar porque nacimiento ocurrió en contexto donde Duque ya estaba muerto y donde abolición garantía que bebé no podría ser vendida. Pero, além de 4 gestaciones resultado de estupros del duque, Joana también había tenido 5º hijo nacido en 1875, cuando tenía 19 años, hijo de relación consensual con otro esclavo que había muerto en accidente durante trabajo en campos antes de que abolición llegara. Este hijo, Pedro, tenía 12 años en mayo de 1887, cuando Duque cometió acto final que destruiría cualquier posibilidad de que Joana continuara sometiéndose a violaciones. En noche del 2 de mayo, un día antes de celebración de aniversario del duque y asesinato subsecuente, Joana había casado 6 meses antes con Miguel, que era esclavo de 35 años, que trabajaba como ferreiro en facenda, casamiento que había sido permitido bajo Ley do Ventre Libre de 1871, que establecía que esclavos tenían derecho de casarse, aunque ley no proporcionaba protecciones significativas para matrimonios, porque señores aún podían violar esposas casadas sin consecuencias legales. Joana había esperado que casamiento con Miguel crearía protección mínima contra violaciones futuras, porque matrimonio era institución que incluso señores supuestamente respetaban, y principalmente esperaba que Duque perdería interés en ella ahora que era esposa casada de otro hombre. Durante primeros 5 meses después de casamiento en diciembre de 1886, Duque no convocó Joana para violaciones, período de abstinencia que Joana interpretó como confirmación de que matrimonio había funcionado como protección, permitiendo que desarrollara esperanza de que finalmente estaba libre de 8 años de abuso sexual sistemático. Pero en noche del 2 de mayo de 1887, Duque destruyó esperanza completamente mediante acto de violencia sexual que era calculado no solo para violar Joana, sino principalmente para humillar hijo de 12 años, demostrando que matrimonio no creaba fronteras que Duque respetaría. Aproximadamente a las 11 de noche, Duque convocó Joana mediante mensaje entregado por sirvienta, ordenando que fuera a habitación privada inmediatamente. Cuando Joana llegó e intentó recusar por primera vez en 8 años, argumentando que ahora era esposa casada y que violación sería crimen no solo contra ella, sino también contra matrimonio que Iglesia Católica supuestamente protegía. Duque respondió con raiva, que se manifestó mediante crueldad calculada. Ordenó que capataces buscaran a Pedro, que estaba dormindo en senzala, y que lo trajeran a habitación. Y entonces violó Joana durante 30 minutos, mientras Pedro era forzado a observar desde esquina de habitación a 3 metros de distancia. Tortura psicológica dupla, donde Joana era humillada mediante ser violada diante de filho, y donde Pedro era traumatizado
mediante ser forzado a testimoniar violencia contra madre sin poder intervenir porque capataces lo mantenían inmovilizado. Si comprendes como 8 años de estupros sistemáticos y 5 gestaciones y vendas de 4 bebés, y finalmente tortura psicológica de Pedro forzado a testimoniar violación de madre, llevaron a Joana a decisión irreversible de asesinar Duque públicamente. Si presencias como sistema jurídico imperial negaba protección tan completamente que métodos extremos se tornaban formas únicas de justicia disponibles, entonces comparte este video con 3 personas que estudian violencia sexual durante esclavitud, resistencia de mujeres esclavizadas o historia de impunidad ilegal que permitía que señores cometieran estupros sin consecuencias. Pública en grupos donde se discute si violencia de respuesta como asesinato que Joana ejecutó fue proporcional a violencia de opresión que había sufrido durante años. Y comenta reflexiones sobre límites de resistencia cuando el sistema niega absolutamente todas formas legales de protección, transformando venganza sangrenta en única forma de justicia posible cuando tribunales nunca protegerían víctimas de violencia sexual sistemática. Después de tortura psicológica de Pedro, forzado a observar violación de madre durante 30 minutos en noche del 2 de mayo, cuando Duque finalmente los liberó aproximadamente a las 2 de madrugada, algo había cristalizado irreversiblemente en mente de Joana, que no era simplemente raiva, sino era claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Pedro lloraba, incontrolablemente traumatizado por lo que había presenciado, y Joana comprendió que mientras Duque viviera, violencia continuaría no solo contra ella, sino eventualmente contra otras esclavas jóvenes que Duque seleccionaría cuando perdiera interés en Joana, y principalmente comprendió que trauma que Pedro había experimentado aquella noche destruiría a hijos psicológicamente, a menos que ella demostrara que violencia podría ser confrontada y que estupradores podrían ser castigados incluso cuando sistema legal negaba protección. Durante horas siguientes, entre 3 de madrugada del 3 de mayo y 10 de noche, cuando celebración de aniversario del Duque comenzaría en Palacio Imperial, Joana preparó plan que era simultáneamente simple y devastador. Asesinar a Duque públicamente diante de máximo número de testigos posible para garantizar que verdades sobre 8 años de estupros no pudiera ser silenciada mediante narrativa de que esclava había enloquecido y asesinado señor sin motivação. Compreensível. Subtraiu faca de cozinha durante tarde, enquanto preparava alimentos para a celebração. Rasgou vestido deliberadamente para criar a aparência de violência reciente que seria visualmente impactante, e causou sangramento nasal mediante golpe autoinfligido que proporcionaria evidência física de abuso, que convidados verían inmediatamente quando ella apareciera en salón. Joana fue presa inmediatamente después de asesinato por guardas imperiales que la arrastraron de salón mientras ella aún gritaba acusaciones para convidados horrorizados que permanecían paralizados sin saber cómo reaccionar a escena que había violado todas convenciones de civilidad aristocrática. Fue encarcelada en cadeia de Río de Janeiro bajo acusación de homicidio de señor, crimen que bajo ley de 1835 era punible con muerte automática para esclavos que mataban señores sin apelación posible y sin consideración de circunstancias atenuantes, independientemente de motivaciones que pudieran haber provocado violencia. Durante primeros 3 días de encarcelamiento, antes de que noticia de asesinato se esparciera nacionalmente, Joana permaneció en cela solitaria, sin acceso a abogados y sin comunicación con Pedro o con Miguel, que habían sido interrogados por autoridades que querían determinar si habían sido cómplices de plan de asesinato.
Pero o caso atraiu a atenção do movimento abolicionista nacional imediatamente quando detalhes de 8 anos de estupros sistemáticos, de 5 gestações e vendas de 4 bebês, y principalmente de tortura psicológica de Pedro forzado a testemunhar violación de madre, comenzaron a circular a través de jornais abolicionistas que vieron en caso oportunidad de demonstrar barbarie moral do sistema escravista durante fase final de campanha que culminaria com Lei Áurea 13 meses depois. Gazeta Abolicionista de Rio de Janeiro publicou manchete devastadora em 6 de maio, apenas 3 dias depois de assassinato. Esclava mata Duque, que la estupró durante 8 anos, vendiendo 5 hijos. Elite imperial, silencio crime. Durante década tolerando violencia sexual sistemática que sistema jurídico recusa reconhecer como crimen prosecutable. José do Patrocínio, líder abolicionista más prominente de época, junto con Joaquim Nabuco, visitó Joana en prisión en 8 de mayo y posteriormente escribió serie de artigos publicados durante semanas seguintes titulada A Esclava, que matou o estuprador, argumentando que Joana no debería ser considerada en criminosa, sino debería ser celebrada como heroína nacional que había ejecutado justicia que tribunales nunca proporcionarían porque el sistema jurídico imperial era cúmplice de violencia sexual contra escravas mediante negación de protecciones legales. Artigos de patrocínio foram republicados em jornais abolicionistas de São Paulo, Bahia e Pernambuco, amplificando o escândalo nacionalmente e transformando o caso em símbolo de debate sobre legitimidade moral do sistema escravista que permitia que senhores violaran escravas durante años sin consecuencias mientras condenaba víctimas a muerte cuando finalmente resistían mediante violencia. Joaquim Nabuco citó caso explícitamente durante discurso parlamentar en 12 de diciembre de 1887, 7 meses después de asesinato, argumentando que caso de Joana demostraba que escravidão transformaba mujeres en objetos sexuales sin protección legal y que mientras Brasil permitiera que cuerpos de escravas fueran propiedad sexual de señores, país merecía ser condenado internacionalmente como nación bárbara que había abandonado principios fundamentales de humanidade que mundo civilizado respetaba. Discurso de Nabuco foi publicado em Diário Oficial del Império e foi citado extensamente em jornais europeus, particularmente em Inglaterra e França, donde opiniões públicas eran fuertemente críticas de Brasil como última nación occidental que aún mantinha a escravidão em escala masiva. Presión internacional se intensificó cuando jornais ingleses, incluindo The Times de Londres y The Guardian, publicaron artigos en agosto de 1887, detallando caso de Joana y criticando Brasil por mantener sistema jurídico que permitía estupros sistemáticos de escravas sin consecuencias para estupradores, mientras condenaba víctimas que resistían. Artigos ingleses fueron particularmente devastadores porque Inglaterra había abolido escravidão en colonias británicas en 1833, 5 años antes de Brasil, y porque opinión pública británica consideraba escravidão como abominación moral que naciones civilizadas deberían haber eliminado décadas antes. Julgamento de Joana foi realizado en julio de 1887, 2 meses después de asesinato, en Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, bajo jurisdicción de juiz que era propietario de facenda como escravos y que tenía interés político en establecer precedente severo que desalentaría outros escravos de considerar violencia contra senhores. Promotoria apresentada por procurador imperial argumentava que Joana era culpável de homicídio premeditado sem circunstâncias atenuantes
porque havia planificado assassinato com antecedência, subtraindo faca e esperando o momento de celebração pública para maximizar escândalo, e que bajo lei de 1835 crimen era punível com morte automática para escravos que matavam senhores independentemente de motivações. Defensa proporcionada por advogados abolicionistas que se haviam oferecido para representar Joana, incluindo Luiz Gama, que era advogado negro autodidacta que havia nascido escravo e conseguido liberdade através de ação judicial. Argumentava que assassinato havia sido acto de legítima defesa contra estupro sistemático que sistema jurídico imperial recusava reconhecer como crime, argumentando que Joana não podia ser condenada por buscar justiça através de médios extremos quando médios legais haviam sido completamente negados mediante doutrina jurídica que excluía escravas de categoria de mulher honesta que merecia proteção contra a violência sexual. Defensa apresentou testemunhos de 3 outras escravas que confirmaram patrão de estupros sistemáticos del Duque durante anos, e principalmente apresentou testemunho de médico que examinou Pedro, confirmando que menino de 12 anos mostrava señales de trauma psicológico severo, consistente com haver testemunhado violência sexual contra a madre. Júri composto exclusivamente por 12 homens brancos proprietários de escravos, como exigia a lei de época, deliberou durante 6 horas antes de retornar com veredicto que era simultaneamente previsível e controverso. Condenaram Joana à morte mediante votação de 7 votos a favor de condena e 5 votos contra, proporção que era inédita para caso involucrando esclava que havia matado o senhor, porque normalmente veredictos eran unánimes o casi unánimes, reflejando consenso de juris aristocráticos que protegían intereses de clase señorial. 5 jurados que votaron contra condena aparentemente habían sido influenciados por presión abolicionista y por testimonios sobre 8 años de estupros y tortura de Pedro, aunque no tuvieron coraje político de absolver completamente optando por votación, que permitía condena, pero que simultáneamente demostraba que caso era controverso incluso entre aristocracia. Sentencia de morte gerou protestos abolicionistas masivos durante agosto y septiembre de 1887, con manifestaciones públicas en Río de Janeiro, São Paulo y Bahía, reuniendo millares de participantes que carregaban carteles exigiendo conmutación de pena y proclamando que Joana era heroína no criminosa. Petición con 12.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro II em 10 de setembro, argumentando que o sistema jurídico que não reconhecia estupro de escravas como crime não tinha legitimidade moral para condenar vítima à morte, quando finalmente resistiu mediante violência, e que executar Joana seria a admissão pública de que Brasil valorizava vidas de estupradores aristocráticos más que vidas de mujeres escravizadas violadas durante años. Dom Pedro II, confrontando escándalo internacional que amenazaba a reputación de Brasil como nación, que aspiraba a ser considerada civilizada por potencias europeas, y principalmente confrontando presión abolicionista que estaba en fase final de campaña, que emperador sabía sería exitosa dentro de meses, comutó sentencia de Joana en 22 de septiembre de 1887 mediante decreto imperial que redujo pena de muerte para prisión perpetua, decisión que fue celebrada por abolicionistas como victoria moral, pero criticada por aristocracia escravista como interferencia imperial en sistema judicial que debilitaba a autoridade de senhores sobre escravos. Joana cumpriu apenas 11 meses de sentença de prisão perpétua, porque Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que aboliu
Escravidão completamente também liberou todos os escravos que estavam encarcelados por crímenes cometidos contra senhores, provisión que fue incluida en ley mediante presión de abolicionistas que argumentaban que resistencia violenta contra opresión no debería ser castigada después de que el sistema de opresión había sido oficialmente abolido. Joana fue liberada en 13 de mayo, a edad de 32 años, junto con Rosa, que había nacido en septiembre de 1887 durante encarcelamento e que era a única de 5 hijos que Joana conseguiu criar porque o nascimento ocorreu em contexto onde Duque já estava morto e onde a abolição garantizou que bebê não poderia ser vendida. Pero o destino de Pedro, hijo de 12 años que había sido forzado a testemunhar violación de madre en noche del 2 de mayo de 1887, fue devastador, demostrando que trauma psicológico causado por tortura que Duque había ejecutado tenía consecuencias que persistían incluso después de muerte de estuprador y después de abolición del sistema que había permitido violencia. Pedro vivió con Joana después de abolición, trabajando como carpintero en São Paulo, mas sofría pesadelos constantes onde revivía escena de violación de madre que había testemunhado y desarrolló episodios de disociación psicológica donde perdía contacto con realidad durante horas, fenómeno que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, complexo resultado de trauma severo durante infancia. Pedro morreu en 1895, a edad de 20 años, en circunstancias que relatorios oficiales de época describieron como muerte accidental causada por caída de andamio durante trabajo de construcción, pero testimonios de amigos y de Miguel, que había casado con Joana, sugerían que muerte había sido suicidio, porque Pedro había mencionado durante semanas anteriores que no conseguía más vivir con memorias que lo atormentaban constantemente. Joana cargó culpa por resto de vida, no por muerte del Duque, que nunca lamentó, sino por no haber conseguido proteger Pedro de trauma que destruyó vida dele. Culpa que se manifestaba mediante depresión que requería tratamiento durante décadas seguintes. Joana vivió hasta 1920 trabajando como parteira en comunidad quilombola en el interior de São Paulo, profesión que había elegido porque ayudar a otras mujeres durante partos proporcionaba sentido de redención por 4 bebés que habían sido arrancados de brazos de ella durante escravidão. Raramente hablaba públicamente sobre 8 años de estupros o sobre asesinato del Duque, manteniendo silencio que era resultado de trauma que nunca fue completamente curado, incluso después de abolición. Pero en 1900, cuando jornalista abolicionista la visitó solicitando entrevista sobre caso que había se tornado símbolo de resistencia durante campaña abolicionista final, Joana proporcionou única declaração pública registrada, que foi publicada em jornal O Estado de São Paulo. 8 años de violaciones sistemáticas no se vengan a través de tribunales que nunca protegerían esclava violada, sino a través de 3 golpes de faca que garantizan que estuprador nunca violará a otra mujer, y no me arrepiento de sangre que derramé, sino me arrepiento de trauma que hijo sufrió testemunhando violencia que debería haber ejecutado secretamente protegiendo inocencia dele. Caso de Joana permanece como uno de más documentados ejemplos de resistencia de mujeres escravizadas contra violência sexual sistemática durante a escravidão brasileira, citado por historiadores contemporâneos como evidência de que violência de resistência frequentemente era proporcional à violência de opressão, e principalmente como evidência de que o sistema jurídico do Brasil imperial negava proteção tão completamente a escravas violadas
que métodos extremos, incluindo homicídio público, se tornavam formas únicas de justiça disponíveis quando tribunales recusavam proteger vítimas. Caso também influenciou reforma de Código Penal Republicano de 1890, que por primeira vez usou término estupro explicitamente em lugar de eufemismos que Código Criminal do Império de 1830 usava, aunque reforma mantinha conceito problemático de crime contra costumbres em lugar de crime contra persona, demonstrando que sistema jurídico aún não reconhecia completamente violência sexual como violação de autonomia corporal de vítima. Si has llegado hasta final de esta crónica, de cómo 8 años de estupros sistemáticos y 5 gestaciones, y vendas de 4 bebés, y tortura psicológica de Pedro forzado a testemunhar violación de madre, resultaron en asesinato público del duque Fernando de Albuquerque diante de 300 testigos de élite imperial. Entonces comprendes que resistencia de mujeres esclavizadas frecuentemente tomaba formas extremas, no porque fueran inherentemente violentas, sino porque todas formas legales de protección habían sido negadas sistemáticamente, mediante legislación que consideraba cuerpos de esclavas como propiedad sexual, que señores podían usar sin consecuencias. Caso de Joana no fue excepcional en sentido de que violencia sexual contra esclavas era rara, sino fue excepcional porque Joana tuvo coraje de confrontar estuprador públicamente y de ejecutar justicia mediante 3 golpes de faca cuando tribunales nunca la habrían protegido durante 8 años de violaciones. Durante esclavitud en Brasil, estupro de esclavas por señores era práctica sistemática que ocurría en escala masiva, pero que raramente era documentada porque víctimas no tenían voz legal y porque sociedad prefería mantener silencio cómplice que permitía que violencia continuara sin confrontación. Tu suscripción a este canal garantiza que el nombre de Joana permanezca preservado como testimonio de que justicia para víctimas de violencia sexual durante esclavitud vino no a través de tribunales que las traicionaban, sino a través de actos de resistencia que incluían asesinato de estupradores diante de aristocracia que prefería silencio. Suscríbete ahora. Deja tu like para algoritmo que necesita saber que estas historias de resistencia merecen ser contadas sin romantización, pero también sin condena que ignora contexto de 8 años de estupros sistemáticos y tortura de hijo de 12 años. Y comenta reflexiones sobre pregunta que caso de Joana Fuerza. ¿Puede violencia de resistencia como asesinato público ser justificada cuando sistema niega absolutamente todas formas legales de protección y cuando única alternativa es sumisión permanente a violencia sexual que destruye humanidad completamente? Debate sobre límites de resistencia violenta cuando opresión es absoluta necesita ocurrir, reconociendo que respuestas no son simples cuando confrontamos horror de 8 años de estupros, 5 bebés separados de madre y trauma irreversible de Pedro, que eventualmente resultó en muerte a 20 años. Gracias por acompañarnos en jornada a través de uno de casos más devastadores de resistencia contra violência sexual durante a escravidão, que expõe realidades que narrativas sanitizadas preferem enterrar. Nos vemos em próximo episódio, onde continuaremos revelando histórias que confrontam como um horror de sistema que permitia estupros sistemáticos de escravas sem consequências para estupradores durante gerações.